Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar. Esperemos 2 minutos más, yo creo, mientras se unen los demás. ¿Ya? Mientras se pueden ir a buscar un té, un café. Hola, buenas noches. Ahora sí, comenzamos. Bienvenidos a todos a este webinar desde España, ¿ya? Donde hablaremos de tributación inmobiliaria. Esta noche contamos con Raúl Cortés, un excelente invitado que tiene con más de 12 años de experiencia en la tributación, ¿ya? Ingeniero de profesión. Ha asesorado hasta el momento más de 300 inversionistas inmobiliarios y también es CEO de una empresa que se llama PTI, Baja tus impuestos. Esta noche Raúl Cortés nos hablará un poco de cumplimiento tributario, beneficios tributarios en la inversión inmobiliaria, renta tradicional, entre otros temas. Espero que este espacio sea bastante de aprendizaje y puedan resolver algunas dudas que ustedes tengan, ¿ya? Si quieren hacer alguna pregunta durante la exposición, pueden ir a su parte inferior derecha de la pantalla, si están en un computador, el triángulo, cuadrado y círculo, y ahí sale una sección que se llama hacer preguntas, preguntas y respuestas. Y si están directamente desde el móvil, dale los tres puntitos en la parte inferior y sale también la opción de actividades, ¿ya? Bueno, yo creo que sin más que decir, le damos la bienvenida a Raúl. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Todo súper bien, bastante bien. Qué bueno, hoy le damos la bienvenida a toda la comunidad, ya más de 167 personas, mira, subiendo, 169, a ver si llegamos hoy día sobre los 170. Buenísimo, es la idea. Oye, un muy buen número. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Inmobiliaria Hispania, por abrir estos espacios para poder conversar de tributación, para poder conversar, ¿cierto?, de reorganización y mirar, ¿cierto?, el mundo inmobiliario desde el punto de vista impositivo y de cumplimiento, cómo podemos, ¿cierto?, hoy día poder utilizar ciertas herramientas tributarias para poder mejorar al final del día nuestra inversión inmobiliaria. Para mí es un honor estar con ustedes hoy día. Mi nombre es Raúl Cortés, más conocido como Raúl Tributario en Redes. Me dedico ya, como me hacía en la presentación, más de 12 años en el mundo de los impuestos, con una orientación bastante específica al mundo inmobiliario los últimos 4 años. Y hoy día, ¿cierto? Lo que me gusta hacer, lo que me inspira a hacer, es poder compartir contenido, ¿cierto? Que en este aspecto puede ser muy, muy denso,
pero me gusta tratar de hacerlo, ¿cierto?, más digerible para las comunidades y desde esa manera, ¿cierto?, el inversionista inmobiliario, el broker, el ejecutivo de venta, ¿cierto?, pueda nutrirse de esto y poder utilizarlo, ¿cierto?, como parte del conocimiento que debemos tener cuando iniciamos el proceso de las inversiones, ¿ya? De base soy ingeniero, tengo 2 magísteres, uno en finanzas y uno en impuestos. Como les decía, me dedico al tema inmobiliario específico más o menos ya 4 años. Me ha tocado capacitar a muchas inmobiliarias, también a muchos ejecutivos comerciales, y en el mundo inversionista vamos a actualizar por ahí el número porque ya van más de 500 inversionistas que en lo particular lo he asesorado de forma de tú a tú, y en la oficina, ¿cierto?, ya hemos atendido ya a más de 1000. Entonces, tenemos harta experiencia en el mundo tributario inmobiliario, tanto para las personas naturales como inversionistas, personas naturales, como también, ¿cierto?, a inmobiliarias, constructoras, que son los que colocan a disposición, ¿cierto?, los proyectos inmobiliarios para la comunidad. Pero sin profundizar más, ¿cierto?, en mí y en lo que hacemos, vamos a compartir hoy día una clase de tributación inmobiliaria en donde vamos a tocar los beneficios tributarios que quizás la mayoría de ustedes ya han escuchado por ahí, pero que hemos tenido en el último tiempo bastantes cambios, ¿ya? Especialmente el mundo por ahí, ¿cierto?, de los DFL2, el 27 bis, vamos a tocar hoy día ahí, veía una preguntita si vamos a tocar 27 bis, la respuesta es que sí. Vamos a analizar ahí un poquito el 27 bis, qué es lo que ocurre hoy día, cuáles han sido los cambios desde el punto de vista interpretativo. Así que hoy día lo vamos a tocar, obviamente, ¿cierto?, muy por arriba, porque también, ¿cierto?, la idea es poder abarcar los otros beneficios tributarios, pero en estricto rigor vamos a comenzar hoy día dándole una óptica, ¿cierto?, a los beneficios que tienen las personas naturales. Es ahí en donde tenemos, ¿cierto?, gran parte de los dolores, digamos así, de los impuestos, especialmente este año, ¿cierto?, que el Servicio de Impuestos Internos colocó un asistente para declarar, ¿cierto?, los arriendos, cosa que no teníamos años anteriores, y eso produjo hoy día un pago de impuestos en el mundo inmobiliario muy superior, ¿cierto?, a los que se venían dando año a año. Entonces, es parte, ¿cierto?, de lo que hoy día vamos a revisar, y vamos a terminar con un bloque de preguntas y respuestas para que también, ¿cierto?, me la vayan dejando ahí en el feed para que posteriormente las podamos responder, ¿ya? Así que vamos a iniciar con una pequeña presentación y ustedes me dicen si esta presentación se ve. Perfecto. Bueno, vamos a revisar beneficios tributarios para la persona natural, ¿ya? Bueno, ¿qué vamos a revisar hoy día, chiquillos? Bueno, vamos a entrar de lleno a analizar el mundo de los DFL2, cuáles son los beneficios, ¿cierto?, que están inmersos dentro del decreto Fuerza de Ley número 2. Vamos a pasar también por el artículo 55 bis de la Ley de Impuestos a la Renta. Como tercer punto de llegada vamos a analizar un beneficio tributario que no es muy utilizado porque no se conoce mucho, que tiene que ver, ¿cierto?, con las contribuciones de las propiedades que arrendamos. Si tenemos que pagar contribuciones en función a las propiedades que damos en arrendamiento, tenemos por ahí un beneficio tributario bastante potente para las propiedades que generan un ingreso por renta activa. Vamos a pasar también por el famoso artículo 17 número 8, coloquialmente conocido como las 8.000 UF, beneficio tributario que hoy día nos permite, ¿cierto?, poder generar patrimonio mediante algún tipo de estrategia que nosotros podamos desarrollar a nivel de negocio. Podemos utilizar, ¿cierto?, las 8.000 UF para poder contrarrestar las ganancias, los mayores valores que se están generando, ¿cierto?, en el mundo de la compra. No sé si alcancemos a ver APB, porque no es muy inmobiliario ese tema, y vamos a tratar de terminar ahí con 27 bis, ¿ya? Partimos, chiquillos. Bueno, son las 8:10 de la noche. Le doy la bienvenida a todos los que se han ido incorporando. Vamos a hablar hoy día de
beneficios tributarios personas naturales y vamos a partir por el DFL2. Bueno, ¿qué es el DFL2? Es el decreto fuerza ley número 2 que tiene cierto ya a bastantes años. Este decreto de ley nace por ahí por el año 1959 y su objetivo principal era formar, ¿cierto? O mejor dicho, incentivar a las personas que pudiesen invertir en propiedades inmobiliarias. Desde ese entonces había un déficit impresionante en el mundo habitacional, bueno, cosa que hasta el día de hoy, ¿cierto?, nos sigue, pero ahí el gobierno, ¿cierto?, entonces sacó este beneficio para poder impulsar, ¿cierto?, la compra de propiedades de inversión para poder, ¿cierto?, colocar en el mercado del arriendo y pudiera haber existido, ¿cierto?, lo que se ha ido generando en el mundo y canal inversionista, una solución, ¿cierto?, para todas las personas que hoy día no pueden comprar una casa directamente porque no pueden acceder al crédito, ¿cierto?, o están recién iniciando su vida laboral, ¿ya? Bueno, el DFL2 desde el 59 al día de hoy ha tenido muchos cambios normativos, ¿ya? Tanto así que producto, ¿cierto?, de la última operación renta, vimos un efecto en el pago de arriendos o en la recaudación, ¿cierto?, respecto al pago de arriendos, que viene producto de uno de los puntos que se perdieron respecto al DFL2 en el transcurso de la historia. Y ahí me refiero a todas las propiedades de DFL2 que fueron adquiridas antes del 2010, que esas estaban exentas de impuestos, independiente de la cantidad de propiedad que tuviese la persona, ¿ya? Una persona podría haber tenido 10 propiedades de DFL2 antes del 2010, y esas propiedades hoy día, ¿cierto?, o mejor dicho, hasta el 31 de diciembre del 2022, no iban a pagar ningún tipo de impuesto a la renta, ¿ya? ¿Por qué? Porque se paraba sobre una base de lo que se llama el derecho adquirido. Vamos a hablar del DFL2 actual, chiquillos, para que nadie se preocupe. DFL2 actual, ¿en qué consiste? Bueno, este es un decreto fuerza de ley que tienen, ¿cierto?, que tiene una significación y una caracterización, todas las propiedades, ¿cierto?, que miden menos de 140 metros cuadrados y que tienen destino habitacional, ¿ya? Para ir sacando inmediatamente dudas, el concepto de DFL2 no está banado como un dictamen, digamos así, del Servicio de Impuesto Interno de la ley tributaria, sino tiene que ver con una calificación, ¿cierto?, que el proyecto, cuando la constructora presenta, la constructora inmobiliaria presenta los documentos a la municipalidad, ellos, ¿cierto?, le dan una caracterización de una propiedad económica, entre comillas, ¿ya? Y esas propiedades, ¿cierto?, generan fuentes de derecho en el sentido de que adquieren ciertos beneficios tributarios por la caracterización del tipo de propiedad, ¿ya? De ahí vamos a unir ese comentario con el último oficio que emitió el Servicio de Impuesto Interno respecto a si se pierde o si puedo renunciar al beneficio de FL2, ¿ya? Bueno, pero ¿en qué consiste en materia general? Las propiedades, ¿cierto?, que midan menos de 140 metros cuadrados y tengan destino habitacional, en este decreto fuerza ley, a lo menos hay 4 grandes beneficios, ¿ya? Cuando hablemos de FL2, no tenemos que pensar solamente en uno, sino a lo menos 4, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el primer beneficio y el más reconocido por todo el mundo inmobiliario? Tiene que ver con que los arriendos que nosotros percibimos por propiedades de FL2, por las 2 primeras, o hasta las 2 primeras, estos arriendos no van a pagar impuesto a la renta. Por lo tanto, si soy persona natural, no voy a tener que pagar impuesto a la renta. Si soy persona natural, recordemos, pagamos impuesto global complementario. Entonces, no voy a pagar ese impuesto por las 2 primeras propiedades de FL2. Raúl, eso perfecto en el mundo de renta tradicional, pero háblame un poquito de renta corta respecto de ese beneficio. La renta corta, más conocido, ¿cierto?, como el Airbnb, tiene que ver, ¿cierto?, con disponer una propiedad y darle en arrendamiento de forma amoblada. Por lo tanto, ¿cierto?, cuando nosotros hablamos de arriendo amoblado, tenemos que hablar inmediatamente si esa operación está grabada con IVA o no está grabada con IVA, ¿ya? A nivel general, todos los arrendamientos amoblados, ¿cierto?, tienen IVA. Por lo tanto, en este caso particular, si yo arriendo, ¿cierto?, soy persona natural y arriendo propiedades de FL2 por mis 2 primeras, si la arriendo de forma amoblada, debería pagar IVA. Pero, y aquí es donde viene el pero, una de las últimas oficios que emitió el Servicio de Impuesto Interno el día 17 del 2024, ¿qué es lo que dice? Dice que todos los arrendamientos que personas naturales o empresarios individuales realicen de sus 2 primeras propiedades de FL2 van a quedar exentas por los arriendos, o sea, no van a pagar impuesto a la renta, y por otro lado, tampoco van a quedar grabados con IVA. Por lo tanto, si yo soy un inversionista inmobiliario y compro una propiedad para renta corta,
no voy a tener que pagar IVA, aunque tenga la propiedad, ¿cierto?, amoblada. Entonces, ahí le damos un aplauso al DFL2 que nos ayuda, ¿cierto?, a mejorar el flujo de caja del inversionista, porque efectivamente cuando debería pagar IVA en un arrendamiento amoblado, en este caso, ¿cierto?, la ley me exime de hacerlo y por ahí, ¿cierto?, dependiendo ahí el tipo de propiedad, me puedo ahorrar varias lucas en eso para poder, ¿cierto?, apalancarme y pagar el crédito, que hoy día las tasas están un poquito dispar, ¿cierto?, entre arriendo y dividendo. Bueno, segundo gran beneficio tributario del DFL2 tiene que ver con las contribuciones. Las contribuciones, ¿cierto? Las contribuciones tienen netamente, ¿cierto?, un ahorro del 50% en el valor del pago, ¿ya? Pero aquí hay que componer una estructura. En el caso de las contribuciones hay 3 escalones. Todas las propiedades que miden hasta 70 metros cuadrados, el beneficio del 50% del ahorro en las contribuciones son 20 años. El siguiente nivel, ¿cierto?, es cuando la propiedad mide entre 70 y 100 metros cuadrados. Todo el beneficio tributario tiene, ¿cierto?, una extensión de tiempo de hasta 15 años. Y una propiedad entre 100 y 140 metros cuadrados tiene un beneficio de hasta 10 años, ¿ya? Ese es el pago del 50% de la contribución. Tercero, descuento en el pago de impuestos de timbre y estampilla, ¿ya? En el caso del impuesto de timbre y estampilla, su tasa general para este tipo de operaciones, cuando hablamos del concepto de renta, o mejor dicho, cuando hablamos del punto de vista de la deuda, las contribuciones tienen, disculpe, el ITE tiene una tasa general del 0,8% del valor del crédito o el préstamo que le estamos solicitando al banco. Si estamos hablando de tus 2 primeras propiedades de FL2, bajamos de un 0,8 a un 0,2%. O sea, bajamos 3 veces, ¿cierto?, el valor del pago de impuestos de timbre y estampilla. Pero no obstante a esto, chiquillos, todas las personas que compren hoy día propiedades nuevas con créditos hipotecarios, propiedades de primera transferencia, el impuesto de timbre y estampilla queda exento hasta el 31 de diciembre de este año. Así que otro beneficio más, ¿cierto?, que tenemos que considerar en el caso, ¿cierto?, de las propiedades de FL2, las 2 primeras que adquiramos como personas naturales. Y por último, tenemos, ¿cierto?, el beneficio a la ley de herencia, en donde en el caso de la herencia, todo nuestro, digamos así, nuestro impuesto a la herencia se llama impuesto a la herencia, a las asignaciones y a las donaciones, ¿ya? En el caso del impuesto a la herencia, tenemos un ahorro tributario o un beneficio tributario al momento, ¿cierto?, de fallecer, de irnos de esta tierra, de hasta 2 propiedades, ¿ya? O sea, el causante muerte puede tener varias propiedades de FL2, pero las 2 primeras que adquirió en primera transferencia, su masa hereditaria, que serían sus herederos, pueden, ¿cierto?, hacerse dueños de las 2 primeras propiedades de FL2 por orden cronológico, pagando 0 pesos de impuesto a la herencia. ¿Cuáles son las únicas 2 condiciones que hay que tener en consideración? Primero, que la propiedad, el causante, a lo menos tuvo que tenerla 6 meses, y segundo, que tuvo que haberla comprado en primera transferencia, o sea, nueva, ¿ya? Entonces, resumen, el DFL2, a lo menos, ¿cierto?, tenemos estas 4 grandes beneficios tributarios. No vamos a pagar impuesto a la renta, ¿cierto?, ya sea como empresario individual o como persona natural. Segundo, las contribuciones, vamos a pagar solamente el 50% en los niveles, ¿cierto?, de metraje que ya conversamos. Tercero, el impuesto de timbre y estampilla baja de 0,8 a 0,2, pero este año tenemos el beneficio tributario de que está exento hasta el 31 de diciembre de este año. Y por último, tenemos, ¿cierto?, el impuesto a la herencia, que no pagamos impuestos por las 2 primeras propiedades de FL2 que elige una persona, ¿cierto?, que lamentablemente se va de este mundo. Y el bonus track, chiquillos, dentro de este punto tiene que ver con las propiedades que se dan en donación. La donación es un acto que se genera entre vivos, mientras que la herencia, ¿cierto?, hay una persona que no está más con nosotros. Pero en el caso de la donación, si es que yo quiero donarle a mis hijos o a alguna persona propiedades de FL2, que sean mis 2 primeras transferencias, esa donación también estaría exenta de impuesto por las primeras 2 propiedades, ¿ya? Ese es el encuadre del beneficio de los DFL2 y podemos consumirlo y esto transformarlo, ¿cierto?, a un ahorro tributario sustancial si es que yo trabajo, ¿cierto?, con todos estos beneficios que están implícitos dentro del decreto de ley, ¿cierto?, número 2. Segundo punto, 55 bis.
¿Ya? Vamos a dejar las preguntitas para el final de la presentación, para que así avancemos rápido, pero vayan dejándomelas ahí en el chat para que después las podamos conversar y tratar de responder, ¿cierto?, el máximo de preguntas. Bueno, respecto del 55 bis, chiquillos, el 55 bis opera solamente para personas naturales, ¿ya? Y tiene que ver netamente con la compra de propiedades que se adquieren a través de un crédito con garantía hipotecaria. Raúl, ¿existen créditos que no tengan garantía hipotecaria? Efectivamente. Existen los créditos, ¿cierto?, con fines generales y otros tipos de créditos. ¿Me sirven esos para el beneficio tributario del que vamos a hablar ahora? La respuesta es que no. ¿Ya? Tú tienes que tener, ¿cierto?, un crédito con garantía hipotecaria. ¿Quiénes te lo pueden dar? La banca o instituciones financieras. Ejemplo como las mutuarias. ¿Ya? ¿En qué consiste este beneficio tributario? Bueno, podemos utilizar, ¿cierto?, como rebaja a todo lo que nosotros ganamos durante el año. Esto aplica solo para personas naturales, chiquillos. Entonces, si nosotros hoy día, ejemplo, el año anterior ganamos 40 millones de pesos por sueldos, que es nuestra principal fuente generadora de ingresos, si yo tengo propiedad inmobiliaria comprada con créditos hipotecarios, yo voy a poder descontarle los intereses que están dentro de la cuota del dividendo. Por lo tanto, recordemos que el dividendo se compone de dos variables. La cuota, ¿cierto?, el porcentaje que tiene que ver con interés y el porcentaje que tiene que ver con capital. El capital es la amortización, ¿cierto? Es el pago de la deuda al banco, mientras que el interés es el valor, ¿cierto?, de la tasa del negocio que estamos pagando por el dinero que me prestaron. Bueno, ese interés yo se lo puedo rebajar a todo lo que gané el año anterior. De esa manera se produce una explicación que al mundo inmobiliario hoy día, ¿cierto?, le surgen preguntas, ¿ya? ¿Y cuál es la explicación? Raúl, yo tengo un trabajo con una liquidación de sueldo, tengo 2 propiedades o 3, y resulta que a mí todos los años me devuelven impuestos, me devuelven plata, el servicio me devuelve dinero, y la verdad no sé de dónde viene. Bueno, lo más probable es, ¿cierto?, que esa devolución que está ocurriendo se explique a través del uso del beneficio del artículo 55 bis. ¿Y por qué? Porque cuando yo descuento, ¿cierto?, los intereses que pagué, que ahora vamos a hablar de los tramos, ¿cierto?, y de los topes, cuando yo, ¿cierto?, disminuyo mi carga tributaria producto de los intereses, recordemos, yo todos los meses, si es que estoy contratado y tengo una renta sobre los 900.000 pesos hoy día más o menos promedio, usted va a pagar impuesto único todos los meses, ¿ya? Y este impuesto único, en realidad, ¿cierto?, cuando llega el momento de calcular los impuestos a abril del año siguiente, puede que nosotros, ¿cierto?, hayamos pagado más impuestos del que correspondía, porque este beneficio va a hacer que baje mi base imponible, ¿cierto?, del impuesto a la renta. Ahí es donde está la explicación, en muchos de los casos, del por qué me devuelven dinero y no tengo yo que estar pagando dinero, ¿cierto?, al fisco, ¿ya? Ahora, ¿cuántos son 8 UTA? Hoy día más o menos ya estaríamos llegando, ¿cierto?, a los 5.700.000, 5.800.000 pesos. Por lo tanto, el 55 bis me puede contrarrestar inmediatamente un valor de arriendo, ¿ya? Que de ahí lo vamos a comentar, ¿cierto?, cuando lleguemos un poco a la consolidación de cómo podemos trabajar todos estos beneficios tributarios de forma conjunta. Ahí les voy a comentar más o menos un caso práctico, ¿cierto?, cómo podríamos revisarlo. ¿Ya? Bueno, chiquillos, el 55 bis, todos los ingresos hasta los 89,9 UTA, que eso más o menos son como 60 millones, uno podría utilizar el tope máximo de los 5.800.000. Obviamente, si es que ustedes pagan intereses en ese sentido, ¿ya? Y para que lo veamos en perspectiva, si yo tengo 2 créditos hipotecarios, lo más probable es que en el año, si estoy recién comenzando con estos créditos, lo más probable es que en el año pagué más de 5.800.000 en intereses con esos 2 créditos hipotecarios, colocando como ejemplo la propiedad de 3.000 UF. ¿Ya? Ahora, si el inversionista gana entre 90 y 150 UTA, que esos son como entre 60 y 90 y algo millones de pesos, bueno, ahí hay un factor que se ve acá en la pantalla, ¿cierto? En el cuadrante porcentaje rebaja, este es un factor que es un factor decreciente. Mientras más gano, menos recupero, ¿cierto?, el valor del 55 bis. Y todas las personas que ganan sobre 150 unidades tributarias anuales, lamentablemente ya no pueden utilizar este beneficio. Se extingue en el caso de las personas que ganan sobre 150 unidades tributarias anuales, ¿ya? Tercer beneficio tributario que vamos a revisar en la clase de hoy día, rebaja por el pago de las contribuciones, ¿ya?
Esto está en el artículo 56, número 5 de la Ley de Impuesto a la Renta, y esto tiene que ver netamente para personas naturales que son propietarias o usufructuarias de arriendo de bienes raíces no agrícolas, o sea, propiedad inmobiliaria, renta tradicional, renta corta, ¿ya? Este beneficio tiene que ver netamente por el concepto de declaración de arriendo, ¿ya? Este beneficio tiene que ver con lo que yo pago como contribución por las propiedades que estoy dando en arrendamiento. Esa contribución que yo pago, que es un impuesto territorial, yo lo puedo descontar del pago de impuesto global complementario que estoy realizando o que debo pagar en el año cierto de mi declaración, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el único requisito que pide este beneficio tributario? Es que la renta que tú estás generando tiene que ser una renta activa. ¿Qué significa eso? Que el pago, ¿cierto? Que el pago de la contribución tiene que estar emanado en el arriendo de una propiedad en la cual tú vayas a tributar. Por lo tanto, las contribuciones de los dos primeros de FL2 no podría utilizarla para poder pagar mi impuesto global complementario, ¿ya? Entonces, en este caso, a diferencia de los otros beneficios, esto se llama crédito. ¿Qué es un crédito? Es como un cheque que me va a servir para pagar mis impuestos, ¿ya? Y solamente sirve en el año del pago de la contribución, ¿ya? Raúl, pero es que yo pagué las contribuciones del año pasado, las pagué en este año, ¿me sirve? No, no te sirve, ¿ya? También aquí este beneficio apoya el fiel cumplimiento o el buen cumplimiento de los contribuyentes, ¿ya? Cuarto beneficio tributario que debemos sacarle el máximo provecho si somos personas naturales. Bueno, el artículo 17, número 8, ¿cierto? Para todas las personas, los colegas que hoy día nos están mirando, pero para las personas, ¿cierto?, que no están muy instruidas en la ley, esto en el mundo inmobiliario se le conoce como las 8.000 UF. Bueno, ¿y en qué consisten las 8.000 UF? Bueno, las 8.000 UF corresponden a un ingreso no constitutivo de renta. ¿Qué significa eso? Es un ingreso que nosotros podemos percibir sin pagar impuesto al fisco de forma totalmente legal. ¿Y en qué consiste? Bueno, está relacionado directamente con la compra y venta de propiedades y bienes raíces, con la compra y venta de bienes raíces, válgase decir, casas, departamentos, terrenos, estacionamientos, bodegas, y todo bien raíz, ¿cierto?, que tiene que ver con una inscripción en el conservador de bienes raíces, o cuotas de derecho sobre esto. Raúl, ¿y qué son las cuotas de derecho? Bueno, es cuando uno es dueño de una propiedad, pero no es dueño completo, es de una partecita. ¿Cuándo se dan estos casos? Bueno, en el mundo inmobiliario se da mucho hoy día con la codeudoría solidaria o con la compra, ¿cierto?, con codeudor solidario. ¿Por qué? Porque los bancos, ¿cierto?, al momento de darle el crédito a un cliente puede que no le alcance con la renta que tiene, por lo tanto tiene que ir a complementar. Si complementa renta bajo la estructura de codeudoría solidaria, el banco, ¿cierto?, va a decir que quién es el dueño de la empresa, quién es dueño del bien inmueble. Bueno, las dos personas que están comprando, ¿ya? En este caso supongamos que es el marido y la mujer. Cada uno de ellos es dueño del 50% de los derechos de una propiedad. Si ellos el día de mañana salen a vender esa propiedad, van a poder utilizar las 8.000 UF si es que ganaron platita, ¿ya? Esto es respecto a los conceptos de ganancias obtenidas o ganancias de capital. ¿Y cómo se genera la ganancia de capital? Bueno, el valor de venta menos el costo tributario. Y el costo tributario es cuánto usted lo compró multiplicado, ¿cierto?, por la variación del IPC hasta el momento de la venta. Si la venta, ¿cierto?, es mayor al costo tributario, lo que tenemos abajito es la ganancia de capital. Y esa ganancia es la que me va a ir a consumir parte de las 8.000 UF, ¿ya? ¿Cuántos son más o menos hoy día 8.000 UF? Ya hoy día más o menos se está acercando el monto a los 300 millones de pesos, ¿ya? Bueno, Raúl, ¿y eso es tan bonito así como se lee? Chiquillos, la verdad es que sí, pero hay que tener consideraciones, ¿ya? ¿Y cuáles son las dos consideraciones más importantes que tenemos que tener en el momento de determinar el caso de las 8.000 UF? Bueno, primero, por un concepto, ¿cierto?, de control respecto del mismo artículo 17.8, yo puedo utilizar esto sí y solo sí, si es que estoy vendiendo una propiedad que tiene una fecha mayor a su fecha de compra, debe exceder a lo menos un año, ¿ya? Y ese año se computa directamente desde la fecha de inscripción en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, si yo hoy día estoy vendiendo una propiedad y sé que más o menos las compré hace un año atrás o un año o 2 meses atrás, tienen que cerciorarse
no de la fecha en donde suscribieron o firmaron la compraventa en notaría, sino tienen que supeditarse a cuál fue la fecha de inscripción de parte del conservador. Desde ahí en adelante ustedes cuentan un año y al año, un día, ustedes pueden vender esta propiedad. Si generaron una ganancia de capital grande, bueno, primero los felicito, porque todo era un pinojo, y recuerden, el negocio inmobiliario se hace en la compra, no en la venta, por eso que comprar con descuento es demasiado relevante para el mundo inmobiliario. Entonces, si usted hace una ganancia de capital, esperó un año, un día, salió a vender, usted puede utilizar inmediatamente las 8.000 UF, ¿cierto?, como un ingreso no constitutivo de renta. O sea, ¿cuánto impuesto va a pagar? 0. ¿De forma legal? Sí. ¿Va a justificar inversiones porque con esa platita va a comprar otra propiedad u otro activo? La respuesta es que sí. Por lo tanto, aquí yo invito a la comunidad netamente, ¿cierto?, a desarrollar el negocio inmobiliario mediante los procesos de ciclo inmobiliario, que quizás después ahí vamos a tener un minutito para poder conversarlo. Ahora, respecto de el segundo punto que tenemos que tener en consideración para poder utilizar este beneficio tributario tiene que ver con las ventas a las personas relacionadas, ¿ya? ¿Quién se entiende desde el punto de vista de las relaciones? La ley hoy día, ¿cierto?, tiene dos fuentes de análisis respecto al mundo de los relacionados. Si yo vendo a un pariente, no podría utilizar el 17.8 o las 8.000 UF si es que le vendo a 2 líneas consanguíneas hacia arriba o 2 líneas consanguíneas hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? No puedo venderle a mi hijo o a mi nieto, ni a mi padre ni a mi abuelo. ¿Qué pasa si yo les vendo desde el punto de vista civil? ¿Puedo venderles? Ni un problema, usted puede venderles desde el punto de vista civil. Pero si producto de esta venta usted generó una ganancia, como se la está vendiendo una persona relacionada, la ley dice que usted no puede utilizar este artículo. Por lo tanto, si en esa venta que usted le vendió a su hijo, usted se ganó unas luquitas, esas luquitas va a tener que pagarlas como impuesto global complementario, va a tener que sumarlo a su base imponible y se va a tener que ir a buscar, ¿cierto?, el tramo de global complementario. Y eso, en el caso, ¿cierto?, de las personas que están en vida activa, laboralmente hablando, le puede salir muy caro. ¿Por qué? Porque va a ir a buscar el tramo, ¿cierto?, el tramo, la escalerita en donde uno ya está, y que si estamos en vida activa, nosotros vamos a estar pagando harto impuesto porque tenemos ingresos operativos durante el año, ¿ya? Así que esas son las dos consideraciones. Ahora, en el caso de las personas que desarrollan proyectos inmobiliarios, que compran, ejemplo, 5 hectáreas, la subdividen y después la venden, ¿pueden utilizar el 17.8, las 8.000 UF? La respuesta es que sí, siempre y cuando entre la fecha de la compra de la propiedad y la venta hayan pasado lo menos 4 años. O sea, en esos 4 años hay que hacer la subdivisión, pedir los permisos, y después de 4 años usted puede vender y puede utilizar las 8.000 UF. Raúl, me gusta el negocio inmobiliario, inicié mi estrategia de negocio desde el punto de vista de los ciclos de inversión, compré hoy día, ¿cierto?, lo vendí en 5 años, me gané la plusvalía, traje a valor presente, ¿cierto?, la amortización de capital, la plusvalía y el pie entregado, que ¿cierto?, lo di en peso, pero se me reajustó en UF, que es lo lindo del negocio inmobiliario. Bueno, ¿qué pasa si ya me consumí las 8.000 UF y no tengo más? Bueno, en este caso hay un impuesto sustitutivo, o mejor dicho, un impuesto de carácter de único, si hay algún tributario ahí, perdón, colega, que tiene que ver, ¿cierto?, con el pago único de la renta cuando ya me consumí las 8.000 UF. Raúl, ya me consumí las 8.000 UF, voy a generar una ganancia de capital de 30 millones ahora. Bueno, si usted esa ganancia de capital de 30 millones la hace, usted tiene la posibilidad, ¿cierto?, si no se la vende un relacionado y no se la vende, ¿cierto?, o no la vende en menos de un año, usted puede pagar el 10% de la operación de esos 30 millones. O sea, paga 3 millones de pesos y le quedan liberados los otros 27 millones para poder gastar, ¿cierto?, y poder seguir invirtiendo. Y el bonus track del 17.8, chiquillos, y esto aplica quizás para nuestros papás o nuestros abuelitos, si es que los tenemos vivos, todas las personas que tienen propiedades que compraron antes del 2004 hacia atrás, 31 de diciembre de 2003, todo lo que genere como ganancia de capital esas ventas van a ser 100% ingreso no renta. O sea, ¿cuánto van a pagar? 0. Raúl, ¿y esas operaciones del 2004 hacia atrás me van a consumir las 8.000 UF? Y la respuesta es no. ¿Ya? Así que el bonus track del 17.8 o las 8.000 UF es que si ustedes venden propiedades, o sus papás venden propiedades, o sus abuelitos venden propiedades que adquirieron antes del 2004, no van a pagar impuestos, ¿ya? Y con esa platita pueden comprar propiedades actuales, esperar un año y salir a venderlas, y ahí recién esas operaciones son las que van a consumir parte del beneficio tributario.
Chiquillos, vamos como avión, déjenme sus preguntas. Lamentablemente por la presentación no los puedo estar mirando, pero déjenme las preguntas en el chat para que, terminando la presentación ahora del 27 bis, vayamos directo, ¿cierto?, a responder dudas o consultas, ¿ya? Bueno, el artículo 27 bis, más coloquialmente llamado, ¿cierto?, la recuperación del IVA inmobiliario o del IVA, ¿cierto?, de las propiedades. Bueno, ¿qué es el artículo 27 bis? Corresponde netamente a una solicitud de devolución por el remanente de crédito fiscal, ¿cierto?, por la compra y la adquisición de lo que se llama el activo fijo. Raúl, eso se come, no lo entiendo, ¿por qué me lo planteas así? Para mí siempre ha sido esto el IVA inmobiliario. Miren, la verdad es que sí, pero este es el nombre técnico, ¿ya? Se los quiero dejar solamente como dato. Para nosotros lo vamos a seguir llamando el IVA inmobiliario, pero cuando usted vaya a ver la ley, ¿cierto?, y vaya a ver el artículo 27 bis de la Ley de Impuesto a la Venta y los Servicios, lo va a encontrar más o menos así, que es la recuperación o la solicitud de devolución del remanente de crédito fiscal. ¿Y qué es el crédito fiscal? Para que lo entendamos de manera general, el crédito fiscal es el impuesto al consumo, ¿cierto?, que yo pago si yo soy hoy día una persona que me quiero dedicar al negocio de la renta inmobiliaria, sea tradicional o a través de Airbnb. El crédito fiscal, ¿cierto?, es un desembolso que yo hago, ¿ya?, pero que en realidad ese IVA no lo tengo que pagar yo, lo tiene que pagar mi arrendatario. Yo solamente soy un intermediario dentro de la cadena de valor del IVA. Recordemos que el IVA lo paga el consumidor final de los bienes o los servicios, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto?, de la renta, tiene que ver con el arrendatario. El arrendatario debería pagar el IVA, pero como estamos dentro de la cadena de valor, ¿ya?, nosotros tenemos que financiarlo. Por lo tanto, cuando yo compro la propiedad, tengo que financiar el IVA, ¿ya? Por lo tanto, yo me quedo con un crédito. Un crédito es un derecho a mi favor, en donde, ¿cierto?, si nosotros vamos y le sacamos el balance al fisco, el fisco en este caso a mí me estaría debiendo, ¿cierto?, el IVA que yo pago por la propiedad. Por lo tanto, el fisco, ¿de qué manera me devuelve este financiamiento que yo estoy financiando con mi capital de trabajo o con mi capacidad de deuda, como ocurre, ¿cierto?, en el mundo inmobiliario? El fisco me lo devuelve mediante dos maneras. Uno, mediante el arriendo que ocurre, ¿cierto?, cuando voy a dar en arrendamiento el bien y mi inquilino me paga el canon de arriendo más un pedacito de IVA, o, ¿cierto?, puedo utilizar la palanca del 27 bis y pedirle así la devolución al fisco por algo que yo financié, que es mío, pero que tiene que pagar, ¿cierto?, un arrendatario. Entonces, mediante este mecanismo, ¿qué es lo que ocurre en el mundo inmobiliario? Bueno, podemos pedir la devolución, ¿cierto?, si es que me voy a dedicar a desarrollar un negocio de renta residencial tradicional o corta, amoblada, puedo pedir entre el 12 más o menos y el 14% del valor del proyecto, ¿ya? Y ese es un flujo de caja que yo voy a poder pedir y solicitar para poder, obviamente, seguir creciendo en inversiones o salir a amortizar deuda, ¿ya? Ahí queda un poquito al gusto del consumidor. Bueno, en el caso particular, esto lo hacen solamente las personas contribuyentes de primera categoría, por lo tanto aquí hay un proceso de reorganización que hay que hacer para poder optar a este beneficio. ¿Y cuál es? Pasar de persona natural a empresario individual o lícitamente constituir una sociedad comercial, ¿ya? El requisito es que a lo menos el IVA que yo compro tiene que pasar en mi contabilidad 2 meses y se sugiere siempre que este proceso se haga más o menos antes de un año. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante se pierde el beneficio. La respuesta es que no, pero ya es más complicado buscar la información, ¿cierto?, que me va a pedir el Servicio de Impuesto Interno y los fiscalizadores, ¿ya? Por lo tanto, esto lo hacen solamente personas que tributan en primera categoría, empresas o empresarios individuales. El inmueble tiene que estar destinado a un giro de negocio de arriendo amoblado y por último, la propiedad, ¿cierto?, tiene que estar amoblada. Por lo tanto, tengo que meterme la mano al bolsillo, comprar los muebles y dejarlos, ¿cierto?, a disposición de mi inquilino. Raúl, me han dicho por ahí que en el tema de muebles, uno con un futón, ¿cierto?, un par de cucharas y un asiento, uno puede pedir el 27 bis. ¿Me corroboras eso? Bueno, la verdad es que no, chiquillos, ¿ya? Hoy día
y aquí la invitación, ¿cierto? Y un poco porque abrí también, ¿cierto?, parte del canal tributario en mis redes sociales, es para poder enseñarle, ¿cierto?, a todas las personas el deber ser, el deber del cumplimiento, cómo se deben hacer las cosas, ¿cierto?, para que los temas, ¿cierto?, funcionen bien para todos y no encontrarnos posteriormente con temas, ¿cierto?, que hoy día aprendimos en la tele y chuta, están sucediendo varias cosas desde el punto de vista tributario, ¿ya? No lo vamos a tocar ahora, pero para que lo veamos, ¿cierto?, de que si voy a hacer un negocio de renta amoblada es porque voy a hacer un negocio de renta residencial amoblada, porque lo evalué, porque lo analicé, porque tengo los flujos para poder realizar las inversiones, ¿cierto? Y poder generar una estrategia de crecimiento patrimonial en base a un negocio. Y no, ¿cierto?, colocar un futuro y salir a pedir la devolución de IVA y con eso, ¿cierto?, estamos al otro lado. Eso, la verdad es que no. Bueno, para esto, ustedes tienen que hacerse las siguientes preguntas. Bueno, una propiedad que yo compro hoy día, que la quiero dedicar a la renta amoblada para poder pedir el 27 bis y darle una solución de arriendo a una propiedad darle una solución, ¿cierto?, a un inquilino con una propiedad amoblada, ustedes tienen que hacerse a lo menos 3 preguntas. Mi casa o mi proyecto o mi oferta de departamento cumple la necesidad de pernoctación. Si la respuesta es que sí, a lo menos ustedes tienen que tener cama, una cortina, ¿cierto? Y por ahí la luz y todo lo que significa la ropa de cama. Por otro lado, segundo, tienen que analizarse que su proyecto le permita a la persona descansar dentro del departamento. Por lo tanto, tenemos que tener, ¿cierto?, un área de descanso. Y tercero, todos tenemos que dormir, todos tenemos que comer, por lo tanto, también tengo que tener una solución a la preparación de los alimentos. Eso significa un refrigerador, tener los utensilios, la cocina, ¿cierto?, la campana y la mesa para poder disfrutar ahí un rico momento en familia, ¿cierto?, disfrutando ahí de la alimentación. Bueno, Raúl, dímelo en simple. En simple sería, ¿cierto? Ustedes deben tener hoy día un estilo tipo Airbnb. ¿Qué significa eso? Si ustedes cumplen, ¿cierto?, una característica tipo soluciones Airbnb, ustedes no van a tener ningún problema posteriormente cuando quieran solicitar la devolución del IVA a crédito fiscal a través del proceso del 27 bis, ¿ya? Raúl, y todo esto es tan bonito así como se escucha, así como me lo dicen los vendedores, los brokers, ¿cierto?, o los tributarios. Mira, la verdad es que no tanto, ¿ya? Y aquí es donde viene también la responsabilidad social con la hermosa comunidad que son ustedes, y que aprovecho también ahí de agradecerles el que se estén uniendo a este webinar, en donde yo agradezco también ahí a Hispania Inmobiliaria, que abre la oportunidad, ¿cierto?, para poder hablar de estos temas que son tan importantes cuando usted decide, ¿cierto?, emprender el camino del crecimiento patrimonial y también dedicarse al mundo de los negocios, ¿ya? Bueno, lo que nadie te cuenta sobre el 27 bis. Este es un punto en donde debemos analizarlo cuando vamos a pensar en solicitar la devolución del IVA, ¿ya? Primero, si tú solicitaste la devolución del IVA y te llegó a tu bolsillo, espectacular. Ya tienes el flujo de caja en tu bolsillo. Tienes que decidir si lo utilizas para reinvertir y seguir creciendo o salir a pagar deuda, ¿cierto?, y disminuir la carga financiera. Eso ya es una decisión totalmente tuya. Ahora, respecto de la obligación de devolver esto, porque efectivamente yo compro una propiedad, ¿cierto? Soy intermediario del IVA, quien tiene que pagarme el arrendatario, pero si se la pido al fisco me quedo con una obligación de devolverlo, ¿ya? ¿Y cuándo se materializa esta obligación? Bueno, a lo menos en 4 escenarios. El primero, cuando yo decido vender la propiedad por la cual adquirí el 27 bis, ¿ya? Y ahí, ¿cuánto tengo que pagar? Obviamente tengo que pagar el IVA, ¿cierto?, de la operación. Por lo tanto, cuando yo salgo a vender, si salgo a vender en 5 años más, ¿voy a pagar el mismo IVA que yo pagué? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque en 5 años las propiedades generan plusvalía, ganancias intangibles, por lo tanto, si usted la vende más cara, va a tener que devolver más IVA, ¿ya? O un IVA adicional o mayor, ¿cierto?, al que pidió de devolución. Segundo, si usted es un empresario individual, por oficio del tiempo no alcanzamos, ¿cierto?, a tocar el concepto del empresario individual, que es un concepto, la verdad, muy, muy sabroso, pero si tú eres empresa, compraste la propiedad como empresa o como empresario individual y sabes que me aburrí de arrendar esta propiedad, me aburrí de la contabilidad, me aburrí de los contadores, no quiero tributar más en primera categoría, voy a colocarle término de giro a mi actividad. Bueno, en ese caso, cuando usted le coloque término de giro, va a tener que restituir el IVA que le falta por devolverle al fisco de la propiedad, ¿cierto?, que adquirió, de la propiedad o de las propiedades,
¿ya? Tercer punto, si usted fue empresario individual y lamentablemente fallece, ahí se va a producir una contingencia tributaria para toda la masa hereditaria. ¿Por qué? Porque los herederos van a tener que generar una decisión, ¿ya? Y los caminos son dos. Uno es el camino de la conversión, ¿ya? ¿Qué significa eso, comunidad? Que los herederos van a poder tomar el patrimonio del empresario individual y llevarlo al aporte de una sociedad naciente nueva, donde los herederos van a cambiar derechos hereditarios por acciones. O segundo, se hace el término de giro, ¿cierto? Y los herederos se adjudican las propiedades del fallecido, ¿ya? En los dos casos, usted también tiene que restituir el IVA. Y en el cuarto punto, si en la propiedad, si en la sociedad o en el empresario individual usted está haciendo actividades afectas y no afectas con IVA, como es el arrendamiento de estacionamientos, bodegas y otros bienes inmuebles, y también quizás departamentos que no están amoblados, ustedes van a tener que restituir de forma adicional el IVA que están solicitando. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, ustedes toman el total de los arriendos exentos, lo multiplican por el 19%, y ese es un valor adicional que tienen que pagar de IVA, ¿ya? Por lo tanto, cumplo con decirles más o menos los 4 escenarios más generales y globales que pueden ocurrir en el tránsito, o en el, mejor dicho, en el transcurso de la vida, ¿cierto?, de los negocios. En estos 4 puntos usted tiene que devolver lo que pidió, ¿cierto?, lo que pidió por adelantado. ¿Dónde debo realizar este procedimiento? Página del Servicio de Impuestos Internos, formulario 3280. Se recomienda, ¿cierto?, estar asesorada con un especialista tributario. ¿Por qué? Porque piden información contable y tributaria. Aparte de la información administrativa, que son los contratos, los certificados de dominio, por ahí los comprobantes de pago de arriendo de los inquilinos, las facturas de compra de los muebles, ¿ya? Así que eso desde el punto de vista del hacer, ¿ya? Administrativo y contable. Ahora, vamos a un caso práctico, Raúl. Mira, todo lo que has hablado, pucha, se escucha bonito, pero todavía no entiendo. Yo entiendo más con números, ¿ya? Bueno, en este caso particular vamos a analizar una devolución de IVA, o cuánto podríamos pedir de devolución de IVA en el caso particular, ¿cierto?, de un proyecto que cueste 2.356 UF, ¿ya? Ahora, una propiedad para el mundo inversionista, una propiedad es una propiedad, ¿ya? Para un tributario, la propiedad lo menos son 3 conceptos. Es el valor del terreno, es el valor de la construcción y es el valor del IVA, ¿ya? O sea, tengo 3 conceptos metidos dentro de lo que nosotros llamamos el valor del proyecto, ¿ya? Y aquí vamos a ver cómo, ¿cierto?, de un proyecto de 2.356 UF, cómo lo descomponemos, ¿ya? Y aquí vamos a romper otro mito que lo conversamos un poquito ahí en la presentación, ¿ya? Chiquillos, no se me aburran, por favor, ya estamos llegando al término de la presentación para que empecemos a responder dudas, consultas y preguntas, ¿ya? Bueno, esta es una factura tipo de una inmobiliaria X, en donde acá se compra un proyecto que vale 84 millones de pesos en esos años, ¿ya? Bueno, este proyecto, ¿cierto?, que vale 84 millones, se descompone de la siguiente manera. Venta del inmueble, que es la parte construcción, es la parte tangible, lo que se toca, son 65 millones de pesos. En el caso del valor del terreno, el terreno son 7 millones de pesos, ¿ya? Vamos a analizar los totales. Acá la factura dice valor neto 65 millones. Esos 65 millones, si se fijan, tienen que ver con el valor de la construcción, ¿ya? Y aquí vamos a analizar cómo se calcula realmente el IVA inmobiliario. Y el IVA inmobiliario, a pesar de que yo en unas láminas anteriores le dije que uno recupera entre el 12 y el 14 o 15% del valor del proyecto, cuando usted vea la factura, usted va a ver que el IVA sigue siendo la tasa del 19%, pero la base imponible, ¿cierto?, se aplica solamente sobre el valor de la construcción. Por lo tanto, el 19% de 65 millones son 12 millones de pesos. Y los otros 7 millones de pesos, que es el valor del terreno, los terrenos no se gravan con IVA. Por lo tanto, los 84 millones se componen, ¿cierto?, de 65 millones el valor del terreno, 12 millones de IVA y 7 millones de construcción. Eso me hace el total del proyecto. Esos son los 84 millones de pesos que usted va a pagar, ¿cierto?, a la inmobiliaria, ya sea con una parte de un pie y el diferencial con financiamiento, ¿ya? Pero lo práctico, usted está pagando 84 millones de pesos. Bueno, Raúl, ¿y cómo llegas a esos cálculos del 14, del 13, del 11%? Bueno, ustedes tienen que tomar el IVA y dividirlo por el total del proyecto, ¿ya? Que eso ya sería como el cálculo y el factor rápido. Por lo tanto, este IVA a recuperar, que van a ser 12 millones de pesos en el caso de una propiedad de 84, representa el 14.6% del valor del proyecto.
Y de esa manera ustedes van a poder contar con 12 millones de pesos en su bolsillo como monto de liquidez para poder seguir invirtiendo en propiedad inmobiliaria o, ¿cierto?, salir a amortizar deuda o hacer más inversiones. Raúl, me gustan los depósitos a plazo, los fondos mutuos. Mira, también le estoy aplicando un poquito ahí a las criptomonedas. ¿Puedo utilizar ese capital para poder hacer esos negocios? Ningún tipo de problema. Mientras ese dinero circule en la empresa o en el empresario individual, usted no va a tener problemas. Raúl, esa plata me la quiero llevar para la casa, ¿qué tengo que hacer? Nada, llévesela para la casa, pero va a tener que pagar impuesto global complementario. Por lo tanto, ese monto se va a unir con todas las rentas que usted tenga el año anterior y va a pagar, ¿cierto?, el tramo de impuesto global al cual esté supeditado, ¿cierto?, los ingresos que tuvo el año anterior. ¿Ya? Chiquillos, terminamos con la presentación y ahora nos vamos a ir a las dudas, preguntas y consultas para poder, ¿cierto?, ir avanzando en el webinar del día de hoy. Excelente presentación, Raúl. Vamos con... Hay muchísimas preguntas, muchísimas. ¡Wow! Sí, ni hablar. Entonces vamos con algunas preguntas que seleccionamos. Ok. Pregunta Consuelo. Compré un terreno y estoy construyendo una casa para arrendar por Airbnb. Tengo la iniciación de actividades en primera categoría. ¿Puedo aplicar el 27 bis? A ver, en este caso, para poder hacer el 27 días en el caso de Consuelo, lamentablemente hay que irse por otro lado, ¿ya? Entendamos, la propiedad que ella tiene, ¿cierto?, que es el terreno, por el terreno no pagó IVA, porque los terrenos están exentos de IVA. Si ella va a construir dentro del terreno, primero tiene que tener un proyecto de construcción, ¿ya? Por lo tanto, tiene que pedirle a la municipalidad que le apruebe el proyecto de construcción. De esa manera, ¿cierto? De esa manera, ella va a poder desarrollar el proyecto constructivo en el paño, ¿cierto? O en el terreno donde está emplazado o donde se va a emplazar el proyecto, ¿ya? Pero ella va a empezar a comprar materiales, pero para ello va a tener que constituirse como sociedad o empresario individual. Y para eso, ¿cierto?, viene todo lo que es el proceso de la burocracia contable y tributaria. Una vez que desarrolló el proyecto, la municipalidad se lo aprobó y activó todas las inversiones, en ese momento, con el certificado de recepción final, ¿ya?, timbrado por la municipalidad, en ese momento recién va a poder realizar, ¿cierto?, la presentación del 27 bis para poder pedir la devolución de este beneficio. Siempre y cuando se dedique a la renta amoblada, ¿ya? Por lo tanto, tiene que construir la casa, comprar los muebles y de ahí en adelante, ¿cierto?, salir a pedir el 27 bis. Si yo lo hago, lo más probable es, ¿cierto?, que esto sea un tiempo bastante largo, pero para eso hay que estar formalizado en cada una de las etapas de la construcción. Gracias, Raúl. Eugenio pregunta la siguiente. ¿Por realizar una venta a mi esposa, ya que tengo 5 propiedades? Este año pagué impuestos y así bajar la cantidad de propiedades a mi nombre. Eugenio, lamentablemente a tu esposa no le puedes vender, ¿no?, porque en Chile el contrato de compra-venta entre cónyuges es nulo en pleno derecho, ¿ya? Entonces, lamentablemente no le vas a poder vender propiedad a tu esposa para bajar tu carga tributaria, ¿ya? Ahí lo que te aconsejo es poder ver otra estructura, ¿cierto? Otra estructura para poder transferir la propiedad a tu señora, ¿ya? De forma directa no puedes, ¿ya? ¿Puedes de otra manera? Sí. Quizás buscando a un tercero podría, ¿cierto?, llegar a ese cometido, pero tú de forma directa no puedes porque el contrato de compra-venta entre cónyuges es nulo, ¿ya? Perfecto. Otra pregunta. Juan Carlos Pinar. ¿El 55 bis es solo para tercera propiedad? El 55 bis es para todas las propiedades. Ejemplo, yo tengo 3 propiedades, ¿ya? Las 2 primeras son de FL2 y la tercera, ¿cierto?, yo ya tengo que tributar. Pero por las 3 tengo crédito hipotecario, ¿ya? Por estas 3 propiedades, ¿puedo yo deducir el interés que pago en estas 3 propiedades en mi global complementario? La respuesta es sí, ¿ya? No hay discriminación de cantidad ni de origen, ¿cierto? O de, digámoslo así, de que sea de FL2 o no, ¿ya? Basta que usted tenga el crédito hipotecario. Si tiene el crédito hipotecario, paga intereses, usted esos intereses los puede rebajar a través del 55 bis en su global complementario. Las únicas restricciones tienen que ver por los ingresos que yo tengo como persona natural. Hasta 90 UTA
¿cierto? Puedo recuperar todo lo que yo pago, o mejor dicho, puedo aplicar a los ingresos todo lo que yo pago. De 90 a 150 UTA hay un factor decreciente y ahí puedo ocupar solamente una proporcionalidad menor. Perfecto. Pregunta por acá Francisco. Raúl, ¿el beneficio tributario por las ganancias en el concepto de las 8.000 UF aplica solo a personas natural o también a persona jurídica o sociedad, empresa o sociedad? Sí, solamente personas naturales. Las ganancias del artículo 17, número 8, o las 8.000 UF solamente las pueden utilizar personas naturales, ¿ya? Ojo, si hay un extranjero, el extranjero también la puede utilizar, ¿ya? Sea que tenga domicilio o residencia en Chile o no lo tenga, pero son solo personas naturales. Perfecto. Ruth Mora pregunta por acá. Tengo 2 propiedades habitacionales no DFL2. ¿Puedo adquirir una tercera con esta característica? Sí, ningún problema. Las 2 primeras no son de FLO, tú las das en arrendamiento, tienes que pagar tu impuesto o tienes que considerarlo cierto en tu base de impuestos. La tercera propiedad sería tu primer DFL2, por lo tanto, por la tercera propiedad no tienes que pagar impuestos a la renta. Y si te dedicas a la renta corta, tampoco tienes que pagar IVA. Así que, no hay problema. Perfecto, Juan Carlos. Perfecto. Por acá pregunta Juan Carlos una pregunta interesante. Dice, ¿la denominación de inmueble es departamento, bodega más estacionamiento? ¿Así serían 3 inmuebles o 3 bienes? Bueno, depende, ahí depende del proyecto inmobiliario. Existen inmobiliarias que las 3 unidades las caracterizan con roles distintos, el departamento, el estacionamiento, ¿cierto? Y la bodega. Existen otros proyectos en donde esto se caracteriza por un concepto de comunidad o derecho. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mira, yo te vendo el departamento, pero la bodega y el estacionamiento forman parte, ¿cierto?, de un todo. En ese caso, cuando uno vende la propiedad, uno puede ocupar las 8.000 UF independientes si las propiedades están separadas por roles o están todas en conjunto, ¿ya? Eso por el punto de vista de las 8.000 UF. Y por el lado del 27 bis, uno solamente puede recuperar la propiedad, el IVA de la propiedad del departamento, ¿ya? No puede recuperar el IVA ni del estacionamiento ni de la bodega. ¿Por qué? Porque estos 2 bienes inmuebles no son amoblados. De hecho, su cometido, ¿cierto?, es poder arrendarlos de forma libre para estacionar el auto en el caso del estacionamiento o completarla o llenarla con cosas en el caso de la bodega. Por eso no se puede recuperar el IVA de estacionamiento y bodega en el caso del 27 bis, solo del departamento o la casa. Perfecto. Ahora otra pregunta. ¿Cómo puedo estar segura de que mi propiedad está con DFL2? Porque no hay ningún certificado del SID donde aparece. Bueno, ahí lo que hay que revisar netamente, ¿cierto?, es la escritura, y hacer, ¿cierto? Si no tengo la última escritura, tengo que empezar a bucear un poquito para atrás. La calidad de DFL2 no se la da el servicio, la calidad de DFL2 se la da, ¿cierto?, la municipalidad cuando ingresa el proyecto de autorización, ¿ya? A veces el servicio no califica DFL2 porque no tiene la información, porque las propiedades son muy antiguas, ¿ya? Pero ahí, si uno quiere cerciorarse de que la propiedad tiene DFL2 o no, la consulta hay que hacerle a la Dirección de Obras Municipales de la propiedad, ¿cierto? O de la comuna donde esté la propiedad. Perfecto, Raúl. Y la última pregunta, ya para no extender un poco más. ¿El 27 bis solo lo puedo solicitar de una sociedad? El 27 bis solo puede solicitarlo un contribuyente de primera categoría, ¿ya? Y aquí hay una separación que quiero que quede muy clara. ¿Una persona natural puede recuperar el 27 bis? La respuesta es que sí, ¿ya? ¿De qué manera puede hacerlo? Puede hacerlo a través de lo que se llama la figura del empresario individual. Y el empresario individual es la persona natural, mi mismo RUT, pero yo le digo al Servicio de Impuestos Internos que quiero desarrollar una actividad de comercio con mi mismo RUT. Por lo tanto, para todo el efecto, ¿cierto? Para todo el mundo, digámoslo así, civil, yo sigo siendo una sola persona, soy un RUT, ¿cierto? Soy una persona, pero en esta ficción, en el lado del Servicio de Impuesto Interno, yo soy 2 personas distintas, aunque tenga el mismo RUT, o mejor dicho, tributo de 2 maneras distintas, ¿ya? Uno, los ingresos, ¿cierto?, que reciba como ingresos del capital, ingresos del trabajo, van a tributar global complementario, pero todos los ingresos que reciba desde el punto de vista del capital, como son los arriendos inmobiliarios, puedo tributarlos en primera categoría. Esa es la puerta, ¿cierto?, que puedo abrir para ingresar al mundo del concepto empresa,
y dentro del concepto empresa esto es como un paraguas que une, ¿cierto?, todos los tipos de sociedades, sociedades IRL limitadas, sociedades por acciones, sociedades anónimas y también el empresario individual. Y desde ahí yo puedo abrir la puerta, ¿cierto?, y solicitar la devolución del IVA. Por lo tanto, no es solamente la persona jurídica o la sociedad, sino también puede ser, ¿cierto?, el empresario individual, pero haciendo estas consideraciones. Muchísimas gracias, Raúl, por esta excelente clase de tributación inmobiliaria. Bueno, si tienen alguna duda, no duden pueden agendar una asesoría. En un ratito dejamos un QR. Ahorita vamos con Perdón, Mali. Junior, antes ¿Sí? de seguir con nuestra oportunidad de la noche, quiero agradecerle a Raúl Por Cortés, supuesto. Raúl Tributario, por esta tremenda clase. Muchas gracias, Raúl, por habernos dado toda esta información que nos va a servir también para nuestras asesorías. Nosotros en la inmobiliaria Hispania nos capacitamos con Raúl para que todos nuestros asesores puedan también ayudarlos a ustedes en la búsqueda de su departamento, que puedan darle algunas luces sobre los beneficios tributarios. De todas maneras, si reservan con nosotros también y quieren profundizar en esto, podría incluirse una asesoría tributaria, así que para que conversen con sus asesores también. Así que nuevamente te agradezco, Raúl, muchas gracias. Gracias. Y para la próxima, ahí tendremos que tener una versión 2.0. Cierto, oye, muchas gracias, Maida. Gracias a la Inmobiliaria Hispania por abrir esta oportunidad de poder transmitir conocimiento, chiquillos. Hay mucho conocimiento financiero del negocio, a veces el tributario va quedando de lado, y ahí, cierto, yo desde atrás voy tratando ahí de ir abriendo brechas. Efectivamente, capacitamos a todo el equipo comercial de Hispania, así que si tienen cualquier duda, consulta, lo pueden, cierto, resolver con ellos. Si tienen una pregunta o un caso mucho más profundo, ahí, cierto, posteriormente podemos dejarle nuestros contactos. La idea es que podamos hacer negocios inmobiliarios. El negocio inmobiliario sigue siendo un muy buen negocio. Esa es mi recomendación. Así como también, cierto, en el caso de otras personas que les gusta otro tipo de inversiones, a mí me gusta en lo personal el negocio inmobiliario. El riesgo es muy bajo, tengo la propiedad, la puedo tocar, la puedo sentir. Hay mucho, cierto, en el negocio inmobiliario. Hay muchas fortunas que se han creado, ¿cierto?, en función al negocio inmobiliario. Entonces, la invitación, chiquillos, es a ver oportunidades, vean, sientan, pregunten, busquen la asesoría, porque desde esa óptica, ¿cierto?, todos los que estamos en el camino de la libertad financiera nos va a permitir, ¿cierto?, poder llegar de una u otra manera a nuestros objetivos. Así que gracias, Maida. Gracias también, José, ¿cierto, Jorge? Buenísimo. Junior. Junior. Gracias, Junior. Lo tenía. Sí, Así sí. que, bueno, yo me Y quedo te en la hemos banda. invitado para oír nuestra oportunidad, porque está excelente. Tenemos una oportunidad en el edificio Terra que ahí Junior nos va a introducir en este mundo para que se queden conectados y puedan aprovechar la oportunidad de la noche. Digo, como así dijo Raúl hace un ratito, que el mundo inmobiliario había que buscar los descuentos, había que comprar con descuento, algo así fue no sé, la frase exacta, pero acá sí tenemos una oportunidad de entrega inmediata que creo que lo pueden dejar pasar. Genial. Así que te dejamos invitado también. Buenísimo. Yo me quedo en el bueno, así que no se preocupen. Oye, un abrazo, chiquillo, un gusto compartir con ustedes. Así que yo me quedo también a ver la oportunidad, porque también soy inversionista inmobiliario.